Bueno, reitero el saludo. Reitero el saludo y el agradecimiento para ustedes que están presentes. Muchas gracias, Corina, por la compañía. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la plataforma de Webex. Esta es una modalidad que estamos estrenando. Nos hemos encontrado todo el año pasado en la virtualidad y ahora tenemos esta posibilidad de no resignar el encuentro personal, pero bueno, también tampoco resignar esta posibilidad de que gente que se encuentre más lejos y que no pueda viajar también pueda encontrarse virtualmente. Bueno, sin más, este es el segundo encuentro de este ciclo de comentarios de fallos locales con perspectiva de género que iniciamos el 25 de noviembre del año pasado. Es el segundo del encuentro, pero el primero del año, segundo del ciclo, pero el primero del año. Bueno, comentarles que este espacio está organizado de forma conjunta por la Escuela de Capacitación, por la OM, la Escuela de Capacitación a cargo este año de la doctora Fernanda Rosales y la Oficina de la Mujer que continúa a cargo de la doctora Fabiana Gómez, que les mandan un saludo y se disculpan porque se les ha superpuesto con otras actividades. Bueno, mi nombre es Marcela Huitac, yo soy secretaria de la OM y los voy a acompañar a avanzar en el trayecto de este encuentro. Algunas cuestiones de orden práctico para la gente que está en virtualidad, bueno, esto que les decía recién, en relación con el registro del nombre completo para poder registrar su asistencia adecuadamente, pedirles que durante todo el encuentro mantengan, en la medida de lo posible, sus cámaras abiertas, así al menos nos vemos, y sí los micrófonos cerrados. Me parece que contarles que en términos generales van a ser dos momentos del encuentro. El primer momento de la presentación de la propuesta que hoy día nos comparte Corina. Vamos a tener después un corte de unos 10-15 minutos y al cabo de los cuales vamos a retomar el encuentro con un espacio para compartir preguntas, comentarios, intervenciones. Para quienes quieran hacer una intervención o algún comentario en la plataforma, les vamos a pedir que utilicen el chat y yo se los voy a ir pasando a Corina. Bueno, estamos grabando, contarles que estamos grabando esto, o sea que posteriormente, como los anteriores encuentros, van a poder recuperar la grabación de este encuentro si por algún motivo no han podido asistir o quieren volver sobre lo que compartimos. Bueno, les decía que en este segundo ciclo, en este segundo encuentro del ciclo, yo contarles que es una actividad que se encuentra inscrita en el marco de la campaña ONU Mujeres contra la Violencia de Género, que es Pinta el Mundo de Naranja. Por eso de alguna manera queremos hacer presente esto con las cintitas que tenemos y que compartimos hoy día, y que entre otras acciones lo que busca o propone es que todos más allá del 25 de noviembre, que todos los 25 de cada mes se pueda habilitar alguna intervención para hacer presente la reflexión y bueno, y el cambio en la medida de lo posible, progresivamente para, bueno, en función de la eliminación de la violencia contra la mujer de forma definitiva. Bueno, pensábamos que una muy buena forma de pensar esto y de llevar adelante esta propuesta era repensar y repensar el quehacer de la justicia. ¿Sí? Este espacio que nosotros, la mayoría, compartimos de este servicio público y que es el quehacer cotidiano del trabajo. ¿Sí? Entonces pensábamos desde el Observatorio de Sentencias con perspectiva de género de la OM, esto de poder hacer foco en fallos que estén incorporados en esta base de datos que vamos armando, pero para que no sea solo una base de datos que pueda ser también motivo de otro tipo de actividades, por ejemplo, estos encuentros. En aquella primera oportunidad, el fallo que habíamos compartido era un fallo de corte que hacía foco y bueno, pensábamos en torno a la legítima defensa en contexto de género. Lo había compartido el doctor Horacio Brizuela de la Fiscalía 2. Bueno, y hoy tenemos la alegría de poder encontrarnos en persona
con nuestra invitada, que es invitada, pero a la vez es muy de la casa, no es una persona ajena a nuestras actividades, que se ha tomado el trabajo de hacer 250, ¿cuántos kilómetros? 220. 220 kilómetros. Recién hablábamos de la fiaca que por ahí puede llegar a darnos salir de la virtualidad y bueno, decidirnos a cambiarnos, desplazarnos para poder encontrarnos. Bueno, hay gente que no solamente ha vencido esa fiaca, sino que se ha decidido hacerse un viaje para poder encontrarse con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más para compartir? Bueno, en esta oportunidad Corina ha elegido para compartirnos una resolución que se trata de un auto interlocutorio de una oposición a elevación a juicio que tiene por objeto, digamos, del proceso penal el delito de abuso sexual. Y el centro de las reflexiones que hoy nos va a compartir es el tema de cómo valorar la prueba, cómo continuamos valorando la prueba, qué categorías decimos o pretendemos utilizar y cómo se nos sigue por ahí colando y hay que prestar atención a algunas creencias que todavía siguen muy vigentes y operantes. Entonces, por eso me proponía un título muy sugerente, que es el que ustedes han podido leer en los flyers. Decía el FON barra sentimiento, entre comillas, con signo de pregunta, en los delitos de abuso sexual y valoración de la prueba con perspectiva de género. Una ¿Hablo ahí? Bien. Bueno, para contarles algo de Corina en orden, no tanto a un currículum, sino a que puedan comprender cuál es el lugar desde el cual Corina habla. O sea, esto no tiene la intención de dar una acabada cuenta de antecedentes académicos. El lugar desde el que nosotros hablamos, es decir, la historia de nuestros trayectos, dicen mucho de lo que nosotros estamos diciendo. Y en orden a esto, Corina, yo cuando leía, le digo, pásame un abreviado. Y Corina decía que es nacida en Recreo. Y esto está muy bueno comenzar así porque ella continúa ejerciendo su tarea, su labor, su práctica en un lugar donde ha comenzado su trayecto vital, su trayectoria vital y por más que haya acompañado, haya tenido momentos en otros lugares, es como que también ha acompañado el desarrollo institucional de su quehacer desde hace mucho tiempo. Ella me dice que nació en La Paz, en Recreo, que es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, que ejerció la profesión en el ámbito público y que ingresa al Poder Judicial en el 2005. Por las realidades propias del interior, ha prestado servicios muchos espacios de la institucionalidad en la forma que ha ido tomando progresivamente en Recreo, que es muy distinta de la capital. Estábamos hablando también esto del entrecruzamiento de las materias, cómo los profesionales del derecho vienen, van de materia a materia de manera continua. Y en esta lógica de ejercicio del derecho ha servido como secretaria civil, comercial y de menores. Ha sido secretaria de la Defensoría, ha sido defensora general, ha subrogado en diferentes espacios de la magistratura y la función judicial. Lo dejo así, me hizo todo el detalle, pero era tan extenso que ustedes piensen todos los espacios, bueno, en todos, ¿sí? Bueno, en el ámbito de su formación, ha cursado especializaciones en posgrado en defensa pública y en derecho procesal y laboral, docente en fundaciones dirigidas a víctimas de accidentes de tránsito, ha cursado diversas capacitaciones en temáticas tan actuales como el grooming y el sexting, y en delitos sexuales, que es la materia que nos convoca. A más de eso, yo les puedo compartir por experiencia que, bueno, que es una persona muy comprometida con su trabajo, ¿sí? Como su trabajo como una herramienta de incidencia, es decir, con algo que puede producir cambio, ampliación de derechos, y además de eso, y bueno,
además de eso y como parte de eso, es miembro de nuestro equipo de tutoras y tutores que replican el taller de acceso a la justicia Ley Micaela de esta oficina de la mujer del Poder Judicial de Catamarca. Y desde el primer momento que yo llegué a ese espacio, cuando empezó a crecer ese espacio, yo empecé a llamar al interior para, bueno, empezar a ponerme en contacto con la gente que trabajaba en el Poder Judicial más allá de la primera circunscripción. Le mandé un mensaje y al rato me llamó manifestando una alegría muy grande por el espacio y la verdad que desde ahí uno se siente muy acompañado en la tarea. De nuevo, muchísimas gracias. Esperamos todos que te sientas muy cómoda y bueno, sin más, te escuchamos. Es demasiado extenso el currículum que me ha dado, pero sí, bueno, uno cuando está en el interior es real, hace de todo, hace penal, laboral, civil, y eso da, está bien, eso da una perspectiva general, y el hecho de haber nacido también en esta localidad hace de que al ser mucho más pequeña, uno tenga un contacto diario con la gente y conozca también la problemática. Este, este fallo o este comentario al fallo lo he seleccionado por una cuestión muy particular. Eh, Hoy por hoy sabemos que obviamente la violencia en sí, sabemos que implica una grave afectación de los derechos humanos, pero más allá de ello, los delitos de naturaleza sexual, que es lo que vamos a tratar acá, y lo voy a tratar en forma generalizada porque hay gente que no son abogados, entonces vamos a tratar de hacerlo comprensible también para todos. En los delitos de violencia sexual, una de las cuestiones que más ha movido hoy a los movimientos feministas es el tema de que las mujeres realmente sean escuchadas, cuando ese consentimiento prestaría duda y cuando ese consentimiento casi chocaría con lo que es la doctrina clásica del derecho penal, puesto que hay bases y precedentes inspirados, sobre todo en materia de consentimiento, donde la doctrina clásica del derecho penal parece que ha dejado de lado las cuestiones de perspectiva de género y estereotipos, sobre todo en sentencias, y ustedes van a observar, sobre todo en el fallo que tengo acá, tenemos el placer de tenerlo al doctor Vázquez, que está dentro de la Cámara de Apelaciones, que seguramente lo va a recordar al presidente, pero en este se ha disputado algo muy interesante, que es el consentimiento. Consentimiento planteado así como qué sentimiento dirigen las acciones, qué sentimos las mujeres en realidad. Ustedes saben que estos delitos, ¿no es cierto? Que anteriormente eran llamados delitos contra el honor, estos delitos contra el honor que después se modifica por la ley 25087, comenzando a llamarlos delitos contra la integridad sexual, porque el honor estaba más bien relacionado a la religiosidad, a tal punto que antes de que se introdujese esta modificación, el delito era, o la violación que en ese momento se llamaba, eran más severamente castigados cuando se acometía en mujeres casadas. No así, tenían una pena mayor. En cambio, cuando la mujer era una prostituta, o era una mujer soltera, o era una mujer que era de dudosa reputación, según este antiguo estereotipo, las penas eran solamente multa. Hubo un cambio efectivo que se produce a partir de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, de la efectiva participación que comenzamos a tener las mujeres, de que comenzamos a ocupar cargos, comenzamos a estudiar. Al tener ese acceso, esa legitimación, comenzamos a querer ser escuchadas. Y ese escuchar y ese sentir se manifiestan también en estos hechos, pero en estos hechos se exige que no sea opcional el recurrir o decir, bueno, sí, los jueces o los fiscales tienen que recurrir a estar preparados y capacitados y a instruir y a juzgar con perspectiva de género. No debe ser opcional, eso no es opcional. O sea, es casi una imposición, y no es que se me ocurra a mí que es una imposición, sino que la Convención de Belén do Pará, la Convención de toda forma de discriminación contra la mujer, exige, puntualiza que utilicemos la perspectiva de género. Y si bien vamos a tener
severos confrontamientos con las doctrinas clásicas del derecho penal, sobre todo en la formación que viene de doctrina y jurisprudencia, es necesario que tengamos esta apertura mental, porque a partir de esta apertura mental vamos a poder valoraciones correctas, sobre todo en este tipo de delitos, que son los delitos contra la integridad sexual, donde sabemos que tenemos el testimonio del uno contra el testimonio del otro. Y hay veces que este tipo de delitos no dejan secuelas físicas. Entonces, ¿qué pasa al no dejar secuelas físicas? Decimos, bueno, no, si no tenemos las lesiones acreditables, señores, y no sé, vamos a ver la pericia psicológica. Y a veces tenemos la pericia psicológica, como nos ha pasado con este caso, pero la víctima tiene un testimonio ambivalente. Mi caso tenemos una víctima que tiene 18 años. Esta víctima es la señorita P. Esta señorita P resulta de que lo conoce, ya vamos a ver ese conocer, en este fallo, bajo determinadas circunstancias, a su acusado, quien tiene 53 años. La señorita P viene de un extracto muy vulnerable. A los 18 años dejó la casa, vivía en la calle, más precisamente en el cementerio. Extremadamente vulnerable. Y vivía de casa en casa, como podía. Y lo digo a esto porque hay circunstancias que hay que tener en cuenta en el momento de instruir o de juzgar, o qué queremos decir las mujeres, o por qué todavía nos avergonzamos de algunas cosas o justificamos comportamientos. Esta señorita P, en un primer momento, en sede prevencional, mayor de edad, ella manifiesta haber sido víctima de un abuso sexual, que el acusado la interceptó en un momento determinado, que eran aproximadamente a las 10 de la noche, esa es la teoría del caso, 10:30, 11 de la noche. Primero, ella dice, en sede prevencional, que lo conocía por una amiga y que él la invitó a tomar algo. Estamos. Cuando ella va a ratificar a sede judicial, ella dice, no, en realidad no lo conocía. En realidad me cruzó la camioneta y me tomó del brazo. Pero estoy contando esto porque tiene su relevancia. ¿Y cuál es la relevancia? El momento anterior a la consumación del acto. Pues bien, nuestra teoría del caso y el decreto de determinación del hecho se realiza en base a la declaración que la víctima hace en sede judicial, que ella no lo conocía, que el imputado la toma del brazo, la sube a la camioneta y la lleva a un lugar, a un inmueble, donde la obliga, después de un forcejeo, le da alcohol. Una vez alcoholizada, ella en el forcejeo pierde el conocimiento. Cuando ella se despierta, vomita, ella no se acordaba muy bien dónde estaba, sentía dolor en sus partes íntimas. Posterior a ello, ella se quiere ir, el acusado le dice, bueno, te llevo, la lleva, la deja cerca de una plaza, queda ella allí tirada, alcoholizada. Pasan 2 personas que repartían folletos. En mi pueblo se reparten folletos en los supermercados porque es chiquito. La ven, entonces no sabían si preguntarle si pasaba, qué pasaba. Se acercan, la ven como perdida, y ella les pide que la acompañen hasta la casa del novio. Una vez en la casa del novio, ella cuenta lo que le había pasado, llorando, confundida, y de allí se va al hospital. En el hospital, en un primer momento, se la ingresa. Allí el policía le pregunta qué le había pasado. De allí surge toda esta historia. Le cuenta primero al policía que va y la entrevista qué le había pasado, porque del hospital se da conocimiento, participación a la policía. De allí, posteriormente a eso, se le invita a que ratifique denuncia. 2 veces. Va a ratificar, denuncia en sede prevencional. Hace la denuncia en sede prevencional, allí dice que la invitó, que le invitó a este señor a tomar algo, pero claro, pasaron día 2, el sede judicial dice,
no, en realidad no me invitó, me interceptó, me tomó del brazo. Bueno, a partir de allí es la línea investigativa durante la cual se sustancia la IPP. Este aquí que el examen ginecológico da cuenta que la señorita tiene lesiones, hematomas de color violáceo en la parte anterior de rodillas, que tiene lesión en zona vulvar, en región 6, lesión en zona anal, en región 12, 5 y 7. Bueno, toda parte genital congestiva. Se recepcionan testimonios. ¿Sí? ¿Qué dice el testimonio? La defensa aporta testimonio. Los testigos dicen, son 5 testigos, aproximadamente, si mal no recuerdo, estos 5 testigos dicen que el señor llegó a un local de allí, que está una señorita de idénticas características a nuestra víctima, que vieron que alguien le mandó un mensaje, que la señorita se acercó al lugar, que ellos estuvieron charlando afuera. Testigos también aluden que, por ejemplo, apreciaciones tales como ya te sacaron el hornerito, como que la víctima trabajaba por dinero, y el imputado se fue. Posición exculpatoria. La posición exculpatoria es la posición que adopta el imputado en el momento que es indagado, hace uso de su derecho, dice que la víctima bajo otro nombre la había contactado, lo había visto 2 veces, que ella necesitaba que la ayude con dinero, que no hubo nada, nada que sea en contra de la voluntad de la víctima, muy por el contrario, estuvieron tomando alcohol, bebidas alcohólicas, que se pusieron cariñosos, como todos novios, y que luego de ello ella directamente se dirigieron al inmueble, donde él hizo lo que hace todo hombre, que él cree que no estaba conforme con la cantidad de dinero, porque le había pagado 1.000 pesos en 5 billetes de 200, pero que no hubo nada. Luego de eso él la llevó. Ahora bien, ¿qué es lo relevante de esta hipótesis del caso? Ven ustedes que el consentimiento, si bien el Código Penal, cuando comienza a relatar los medios comisivos que implica el abuso sexual, no hay duda, ¿no es cierto?, cuando la violencia es física, cuando hay una violencia moral o una amenaza grave, no hay duda cuando hay intimidación, no hay duda cuando hay una relación de preeminencia, por ser padre, por una cuestión de autoridad. Pero también hay una parte que por ahí se obvia. ¿Qué pasa cuando la víctima no quiere consentir? Ahí hablamos de los estereotipos. El consentimiento podemos definirlo como la decisión de mantener, ¿qué se tutela? La libertad sexual. Pero ¿hacia dónde se dirige? Hacia el ejercicio racional de esa libertad. Ahora bien, desde una doctrina clásica, derecho penal, diríamos que, parafraseando acá a Yara, la resistencia tiene que ser seria y constante. ¿Qué significa que sea seria? Que no sea para cuidar la honestidad nada más, ¿cierto? Que no sea solamente la discreta energía del hombre para vencer el pudor de la doncella. Constante, que se mantenga a lo largo del tiempo. En el mismo sentido, sostuvo Soler en relación a esta exigencia de que sea seria y constante. Pero ¿qué pasa si ese consentimiento no fue durante toda la relación, todo el momento que duró la relación? Porque yo tengo acá una víctima, señores, una víctima que tiene estrés postraumático, una víctima que tiene todo un problema de socialización, de estigmatización, de vulnerabilidad,
Una víctima que tiene hasta una posición encorvada en el momento de que es entrevistada, porque no puede levantar la vista. Recuerden ustedes que Recreo es un pueblo pequeño, todos nos conocemos. Entonces, en un lugar así, lamentablemente, la estigmatización es el doble, el triple de lo que pueden sufrir en una ciudad. No digo que en la ciudad no sea, pero en un pueblo todo se vislumbra más. Ahora bien, de una doctrina clásica diríamos, bueno, tenemos signos compatibles con abuso, y de eso da cuenta los exámenes médicos que se le han practicado a la víctima. El argumento defensivo señala, no necesariamente toda lesión en la región genital es producto de que no haya habido consentimiento, puesto que, según devela la posición exculpatoria y por esta ambivalencia en la declaración de la víctima, podemos casi confirmar que a la víctima le gustaban las prácticas sexuales forzadas, gustaban las fuerzas agresivas. Allí es cuando hablamos de estereotipos. Allí es cuando no se justifica la violencia. Allí es cuando ese consentimiento tiene que ser revisado. Y ahí es cuando el ejercicio de la voluntad no es un ejercicio libre, racional de la voluntad. Porque ese ejercicio libre, racional, debe mantenerse todo el acto. A tal punto, fíjense ustedes cómo eso se proyecta hacia otra esfera. Muchas mujeres, e incluso están casadas, y ahí entra el tema de los estereotipos, consideran, o mujeres que son víctimas de violencia de género, son abusadas a diario. Para ellas ya no configuran delito, no porque no sea delito, sino porque ya han naturalizado y hasta justificado el acto de ser sometidas sexualmente. Porque él es violento, porque él se va a enojar, porque él mantiene económicamente la casa. ¿Acaso todos los jueces, son los jueces o los fiscales, tenemos perspectiva de género? ¿Valoramos esto en el momento? Ustedes saben que no. De hecho, hay un fallo importante que la doctora Whittaker me acercó, que es el fallo de Lucía Pérez, el fallo de La Plata, donde la víctima era consumidora de drogas, mantenía una relación de noviazgo, si se quiere, con un muchacho, va a la casa, había otros dos muchachos, se drogan, en un momento determinado la abusan sexualmente los tres, vía anal y vaginal, y la chica se comienza a sentir mal, la llevan no a un sanatorio, sino a una especie de posta donde es atendida y muere producto de un infarto por la cantidad de drogas que había consumido. Un juez que decía de que podíamos, juez de la causa, esta causa de La Plata, que sostenía que, bueno, si Lucía consumía droga y si estaba de novia, y bueno, y había tres muchachos, podíamos considerar que era rapidita. Sumado a ello, se investigó los chats que ella había mantenido con amigos en momentos previos a la circunstancia de abuso sexual, y en los chats lo que ella mencionaba era que le gustaban las prácticas agresivas en los actos sexuales. Estos chats que fueron incorporados en la causa hizo que este juez sostuviera que a Lucía, no podemos decir que Lucía fue obligado, que hubo abuso sexual seguido de muerte, sino que directamente no hubo abuso sexual, porque a ella le gustaban esas prácticas. Estoy hablando de una sentencia del año 2019. Y por eso le digo de que no es opcional la incorporación de la perspectiva de género. Si yo me rijo por una doctrina clásica de derecho penal, tengo que decir, bueno, tengo signos compatibles, pero claro, pueden llegar a ser dudosos. Tengo una pericia psicológica que acredita el estado en que está, en el que se encontraba la víctima a 2 días posterior al hecho. ¿No es insuficiente eso? Digo, nos interroguemos, ¿es insuficiente descontextualizar o decir
que, o creer que porque yo vaya o quiera compartir una práctica sexual, en determinado momento el no valga, el no es no. No es, o sea, no es una obligación mantener el consentimiento, porque precisamente una de las características del consentimiento es que siempre es reversible. En cualquier, salud, doctor, en cualquier momento, el consentimiento no se presume, ¿sí? No podemos presumir que porque la víctima no tenga pelo, no sé, esté rasgada la vestidura, no tenga lesiones, no hubo abuso sexual. La víctima pudo no consentir el acto igualmente, por más de que no haya lesiones, porque pudo estar bajo la amenaza de un mal grave. Y eso exige el cambio en esta perspectiva. También el cambio en este sentido que tiene que tener esta última parte del artículo, que es cuando por cualquier otra circunstancia la víctima no haya podido consentir. Decíamos recién, ¿cómo se consiente libremente? Cuando hay un ejercicio racional de la libertad en esa práctica. Pero ahora bien, no existe ese consentimiento cuando hay manipulación. Lo podemos probar también por entrevistas psicológicas que nos den rasgos emocionales de cuál es el estado en que la víctima, por ahí la víctima aceptó al principio, pero no al final del acto, o no la práctica sexual a la que se vio expuesta. Y eso reúne el elemento subjetivo del tipo penal. Y eso es a lo que tenemos que propender que, más allá de la doctrina clásica, aplicar la Corte Interamericana, porque no es opcional, es obligatoria por su incorporación. Y dejar de lado estos estereotipos. Someter a la víctima o a esta víctima de este hecho a una nueva pericia psicológica, pero es la víctima. ¿Cuántas veces tiene que victimizarse? O sea, ella tiene que probar que ella no ha querido. Es una prueba casi diabólica. Ahora bien, estaba alcoholizada. ¿Podemos decir que hay consentimiento cuando la víctima está alcoholizada? No, porque tenemos un vicio en la voluntad. ¿Podemos decir que la víctima ha consentido el acto cuando está drogada? No. También hay circunstancias específicas. Se puede consentir un acto sexual y otro no. Y eso ya hace que desaparezca directamente el elemento subjetivo del tipo. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero yo puedo hablar 500 millones de años, ¿no? No sé, ¿cuánto voy, doctora? El, si necesito ayuda de Walter aquí. ¿Puedo? ¿Está? Bueno, en el flyer ustedes van a ver en relación a la figura penal por el que fue esta causa, se dictó la prisión preventiva, en efecto, pese al argumento defensivo respecto de que el consentimiento de la víctima era dudoso. Yo fui la jueza de esta causa y particularmente tuve en cuenta el tema de que esto, de ajustarme a una perspectiva de género, de que las circunstancias de que la víctima no haya podido consentir libremente la acción porque estaba alcoholizada. Entonces, haciendo efectiva aplicación de las convenciones internacionales, sobre todo ustedes saben que en el caso de las convenciones internacionales, en las circunstancias hay reglas, por ejemplo, las reglas penales y de procedimiento de la Corte Interamericana, nos hace determinadas sugerencias a los operadores judiciales, no hacia a los abogados litigantes. No resulta admisible la investigación de las circunstancias anteriores
o posteriores al, al suceso de abuso. No hay por qué dudar de la honorabilidad o de la disponibilidad sexual de la víctima. Sabemos el valor del testimonio único, pero además del valor del testimonio único, que obviamente estamos hablando de la prueba tasada, no estamos hablando del sistema inquisitivo y sabemos que la valoración no debe ser una valoración parcializada solamente a un aspecto psicológico, sino también, yo le hablo de esta víctima que es una víctima vulnerable, en una situación particular. Ahora, establezco en el grado de probabilidad la existencia material del hecho como la participación punible. La Cámara de Apelaciones, no penal, confirma la sentencia en el grado de probabilidad. No obstante, hace sugerencias de medidas a adoptar. Entre ellas, sugiere una recreación o una nueva pericia psicológica de la víctima, y así también que se recepcione el testimonio de estos chicos que repartían folletos para ver qué era lo que decían ellos, puesto que se contradijo la misma víctima al inicio de las actuaciones por la posición que había adoptado el imputado. El momento de que archiva el expediente, ante la sugerencia de la Cámara y a solicitud de la defensa, de esta nueva pericia psicológica de la víctima, la fiscal se opone a eso, a la nueva pericia psicológica, y yo saco un fallo poniéndome por estos motivos que le decía recién. De nuevo tener que justificarse la víctima del por qué había sido, que era víctima de abuso, o sea, probar que ella no tuvo consentimiento, de nuevo someterle ese proceso. También, entre los actos instructorios, se sugería, el Ministerio Público sugiere que se haga una visita guiada al lugar. Al lugar no, porque me la revictimiza de nuevo a la víctima. Entonces, sentencia que queda firme. La víctima no fue guiada de nuevo al lugar de los hechos. Bueno, establezco el grado de probabilidad. Pero ¿qué hago con la ambivalencia que hay? ¿Qué hago con la ambivalencia que hay de este testimonio de la víctima en el requerimiento de elevación a juicio? Priorizar la credibilidad de ese testimonio solo en la pericia psicológica en la que me he fundado, porque si bien ustedes saben que estos hechos, los abusos sexuales tienen la particularidad de que produce grandes desequilibrios a posteriori del hecho. O sea que nada obstaba, sobre todo por el estado en que la víctima se encontraba, que ella tenía parte borrosa. Sí lo conozco y él no lo conozco. Y digo, ¿hasta qué punto los estereotipos de eso de la doctrina clásica, ¿no? A las mujeres buenas no le pasa nada. Y esto es algo que esplende en todas las mujeres, ¿sí? Y se estableció el grado de probabilidad. Ahora, quedó firme el requerimiento fiscal de citación a juicio. Que se llegue a cámara de juicio, y que declaren la certeza, y no lo sabrán los de la Cámara de Juicio. No obstante, lo importante es decir esto. La ambivalencia en relación a cómo fue o no el encuentro, desde ya, esa investigación de su vida privada, de si lo había conocido o no, desde cuándo, en qué circunstancia, no es lo reprochable. Si ustedes advierten y lo analizan, no es lo reprochable lo anterior y lo posterior, sino es el hecho en sí. No hace falta que lo ayornemos tanto, porque precisamente, de lo que les comento de las reglas de procedimiento, las reglas de prueba de la Corte Penal Internacional de Prueba y Procedimiento, dice que no son inadmisibles como prueba. Más allá que tengamos el testimonio único, que tengamos la pericia psicológica, también tenemos resultados del laboratorio de satélites forenses, donde se ha determinado que efectivamente la víctima en pantalón, en bombacha y también en sábanas que fueron secuestradas en el domicilio del acusado,
se ha detectado que había arrojado resultado positivo para líquido prostático, seminal y para sangre. Entonces, el argumento defensivo, en ese sentido, a mí particularmente tengo una perspectiva de género, pero una perspectiva de género que como mujer me hace no enrolarme en posturas clásicas de derecho penal, me hace no exigirle a la víctima que venga lastimada, que venga con el pelo revuelto, que venga eh, eh, ese estereotipo de la mujer histérica que dice que sí o que dice que no, porque hay un perfil psicológico que da cuenta, ¿no es cierto?, de los indicadores del padecimiento de la víctima. Que a mi criterio, y esto ya es personal, no puede verse expuesta nuevamente a pericias. Fíjense usted, pericia psicológica. Fíjense ustedes que la diferencia que hay, sobre todo en los delitos sexuales y en materia de consentimiento. Cuando el delito, por ejemplo, un robo, una mujer camina sola por una vereda en la calle, viene un hombre, le sustrae el celular, le saca el celular con violencia, nadie le va a preguntar a esa mujer cómo estaba vestida, nadie le va a preguntar si lo conocía el imputado, nadie le va a preguntar dónde había estado antes, ni tampoco qué hizo después. Nadie le va a preguntar a esa mujer si tiene algún odio, alguna cuestioncita ahí con la persona que lo robó. Sin embargo, las víctimas de violencia sexual, señores, sí son preguntadas, son interrogadas en dónde estuvo antes, con quién estuvo, si lo conocía, de dónde, como si eso disminuyera la fuerza probatoria, el valor convictivo que tiene ese testimonio, que por supuesto no tiene que ser aislado, que por supuesto que tiene que estar apoyado en nuestras pruebas, pero también por supuesto, señores, que no tenemos que tener inferencia de estereotipos de que bajo las particulares circunstancias de la señorita P, ella ha accedido a esta práctica que ha resultado agresiva y que por la ambivalencia que pudo haber tenido su testimonio al principio, permita que sea desechada la responsabilidad penal que se le ha achacado al incurso. Llegamos hasta aquí, hacemos un parálisis. Sí. Yo puedo sacar esto de acá para que me puedan oír. Yo estoy viendo en las plaquitas que vos preparaste, hay una donde vos has fijado una estadística. Si nos querés compartir eso Sí, antes de sí, que cerremos esto, así hacemos un cortecito, nos tomamos algo, usamos algunas palabras y después nos encontramos para ustedes saben de que las mujeres en estas estadísticas que ya lo vemos, estadísticas. Fíjense de que en las estadísticas del Power dice una de cada 10 personas que sufren violencia sexual lo denuncian. ¿Saben por qué? Por la revictimización. ¿Saben por qué? Porque si ustedes son mujeres mayores de edad y capaces, van a ser investigadas sobre sus vidas personales, sociales, sexuales, privadas, anterior al hecho. ¿Saben por qué? Porque es preferible quedarse calladas. Porque comenzar a peregrinar y comenzar a ser estigmatizadas socialmente, y las mujeres cuando lo hacen, y no lo hacen porque tengan ganas de ser sometidas al proceso, yo no creo, la señorita P hoy por hoy ni siquiera tiene roce social. Y entonces, ese es el motivo, el fundamento. Es más, está comprobado en esta estadística del 2012, está comprobado en estadística del 2014, que hay más condena por otro delito, por ejemplo, en 100 delitos de los cuales haya robo y abuso, tenemos 50 condenas por robo, una por abuso. Porque claro,
¿Qué hacemos con el consentimiento de la mujer mayor de edad? Cuando se mezclan los estereotipos y se fijan los parámetros de la doctrina tradicional. Entonces es necesario esa apertura mental. Esto no solamente pasa acá en la Argentina, también pasa en zona de América Latina y el Caribe, donde también hay personas que ni siquiera realizan la denuncia judicial, no porque no se vean expuestas. Le contaba el caso de las mujeres casadas, le contaba el caso de las mujeres que accedían porque son víctimas de violencia, porque tienen dependencias económicas y porque, bueno, y si él quiere nada, el no es no y se reivindica el no en cuanto a acción disvaliosa que afecta la libertad de ese ejercicio racional de la voluntad para mantener o no qué tipo de relación. Pero ello no amerita de ninguna manera que se justifiquen las agresiones sexuales bajo la falsa apariencia de consentimientos impuestos por la doctrina clásica. Dejamos aquí un ratito. Bien, bueno, tengo que hacer una doble activación del micrófono, el del micrófono de allá y este micrófono. Bueno, yo después les comparto también las plaquitas, además de poder recuperar la exposición que hizo Corina. Muchísimas gracias por la atención que han tenido. Muchas gracias por todos los que están en la plataforma. Vamos a cortar unos 10-15 minutos y nos volvemos a encontrar para ya así conversar sobre nuestras experiencias personales, hacernos preguntas y animarnos a pensar, bueno, colectivamente y a construir capaz que algo distinto. Bueno, muchas gracias. Bueno, la invitación ahora es que la palabra circule, que nos acerquen sus comentarios, que nos acerquen sus preguntas, sus aportes en relación a la participación de las plataformas. Les voy a pedir que me dejen el comentario en el chat. Yo se los voy a ir compartiendo a los que estamos aquí presencialmente, y los que estamos acá compartiendo el espacio nos podemos ir pasando el micrófono. Independientemente de que nosotros nos escuchemos, es importante que se pueda registrar la palabra en la grabación, ¿sí? Así que, bueno, yo voy a abrir con algún comentario del que había tomado nota ya, y María del Huerto había aportado, había sumado esto que vos habías dicho, Corina, en relación a la prohibición de incorporar como parte de la valoración o pretender valorar la conducta de la víctima en función de una indagación sobre conductas anteriores y posteriores. Bueno, eso su inadmisibilidad a estos fines, que esto está tanto contenido en estas reglas que vos habías referido, pero bueno, ya también en fallos sumamente conocidos de Campo Algodonero en adelante en reiteradas oportunidades, y vos en el fallo... Sí, en Campo Algodonero es el precedente. Los fallos son el caso de Beli Franco y otros versus Guatemala, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y particularmente la regla número 70, apartado D, de la regla de procedimientos y pruebas de la Corte Penal Internacional. Precisamente esa normativa es la que establece la prohibición de admitir prueba en relación al comportamiento anterior o ulterior. Y en ese contexto, acerca de los prejuicios y eficacia de la defensa técnica, la jurisprudencia se sostiene que los prejuicios y estereotipos deben evitarse, no solo porque colocan a la víctima en lugar de una revictimización, sino también, y quizás más importante, porque nada suma al buen argumento de la defensa técnica. También la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, en el artículo 33, habla precisamente de los estereotipos y los prejuicios que se generan a partir de la incorporación, ¿no es cierto? Son pautas que uno tiene que tener en cuenta cuando valora el testimonio de los testigos, como así también de las víctimas. Volvemos de nuevo, artículo 70
de la regla de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional, el caso Belis Franco y otro contra Guatemala, que ese es del año 2014, y finalmente la CEDAW, que en la recomendación general número 33, en las guías interpretativas, que precisamente lo que hace es validar estos dos precedentes en materia de interpretación en cuanto a la valoración del consentimiento y valoración de las testimoniales también que se depongan una causa de abuso sexual. Bueno, también transmitirte los saludos, los agradecimientos y las felicitaciones del auditorio de del espacio virtual. Los presenciales ya te lo han dado en el café. Sí, gracias, muchísimas gracias. Gracias por Alcanzado. escucharme, por tomarse su tiempo. La verdad que hablar del tema del consentimiento en las relaciones sexuales es un tema que da para mucho, y tratar de reducirlo en 40 minutos es algo como complicado, pero sí quería dejarle estas pautas, porque por lo menos a mí, y en el caso que ahora estemos tratando en este ciclo de conferencia, ahora que está tan cerca del Día de la Mujer, es de alguna forma ponerle voz desde el derecho a las perspectivas de género que debe existir en la instrucción, en los debates y también en la defensa, ¿no? Era ponerle voz a las mujeres. Ustedes saben que el derecho contribuye a la configuración de estereotipos, entonces, a medida que nosotros lo vayamos incorporando y a su vez vayamos implementando dentro de nuestro fallo, se va a producir esa apertura mental, y a partir de esa apertura mental va a haber una legitimación de este derecho de las mujeres. Una de las cosas que me había quedado, que yo quería hablarle, es en relación a los mitos de estereotipos que se validan dentro de las sentencias, y ustedes los van a ver, y tal vez la próxima semana puedan observarlo, lo que instruyen, lo que juzgan. Estos mitos, por ejemplo, que se forman en torno al consentimiento. Exigir pruebas sobre la identidad de la resistencia. Por ejemplo, las pruebas, ya me ha pasado en la causa que expongo, que eran las pruebas sobre, a ver, el peso, porque era imposible, improbable que la víctima no haya consentido el acto. En mi caso se hizo una prueba donde se estableció cuál era la masa corporal del hombre, que en el caso particular tenía un peso bastante importante, y la masa de la mujer. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, la defensa decía, bueno, es imposible que se haya cometido este hecho, porque tendría que tener rasguños, porque tendría que tener, si pudiera tener. Ese es el tema. El consentimiento, en la medida que yo pueda consentir, porque yo no puedo consentir si estoy amenazada. Entonces, esa es la parte que me parece que por allí falla como pauta interpretativa. Otra historia, que la mujer, esto que le decía, que esta hipótesis de Sebastián Soler, de la doctrina clásica también de Francisco Callara, cuando la mujer dice no, pero en realidad es un sí, que de la doctrina clásica dirían, no hay abuso sexual, no hay abuso sexual porque la resistencia tiene que ser seria y constante. Se presume que las mujeres que han dado un sí en el altar tienen la obligación de tener estas prácticas sexuales. Entonces, deben establecerse esos límites al consentimiento, en torno esos límites al consentimiento desde los fallos que creamos, desde las jurisprudencias que creamos y desde este análisis que debe estar liberado de estereotipos. O sea, la capacitación, de alguna forma, no solo del personal, sino que los que estemos dentro del Poder Judicial realmente incluyamos y juzguemos con perspectiva de género. ¿Algo, pregunta? ¿Un tema para aportar? Lo único que yo te puedo aportar a lo que realmente ya venís hablando es, primero y principal, que no solamente todos los operadores jurídicos, dado, no solamente los que están dentro del Poder Judicial, sino también los que somos abogados litigantes que estamos afuera, también debemos valorar todas las cosas desde la perspectiva de género, como una herramienta útil, ¿sí? Pero no como una opción.
y además poner en conocimiento o refrescar así al momento de ir a los debates, así lo que nosotros entendemos que constitucionalmente son los derechos de cada mujer y de cada persona o de cada grupo vulnerable, porque no hablamos solamente de mujeres adultas, hablamos de niños, niñas, adolescentes, hablamos de gente indígena, hablamos de personas privadas de la libertad. O sea, víctimas de violencia de género pueden ser muchas. Y podemos hablar de una interseccionalidad de características, ¿sí? Pero eso lo tenemos que poner de relieve o usar todas las herramientas para que el juzgador también las tenga y En sepa que nosotros vamos a jugarnos a poner las cosas. Nada más. Muchas gracias, doctora Córdoba. En efecto, lo que usted manifiesta, em, a mí me parece que en cuanto a la defensa técnica eficaz o como argumento defensivo en casos de abuso sexual y más allá de las reglas que hace rato estaba hablando, que sirven como pauta para valoración del testimonio de la víctima y de los testimonios que se sustancian en causas penales, em, esto de que usted dice el buen argumento defensivo debe ceñirse, o de una defensa técnica eficaz, si se quiere, debe ceñirse al hecho en concreto. Lo mismo que la instrucción, al hecho en concreto. No es necesario tanto ribete de, a ver, ¿qué pasó antes y qué pasó después? A ver, al hecho en concreto, ¿hubo o no consentimiento? ¿Y cómo lo valido o no a esa prueba? ¿Con qué la confronto? Por eso coincido con usted, doctora, en cuanto a que el buen argumento defensivo, o que debe ser tenido en cuenta, es no qué hizo, qué tipo de vida sexual, qué incitación o qué palabra le empeñó a la víctima, al agresor, o por qué la resistencia no fue constante, o estas deducciones que se hacen a partir de la constatación de el peso corporal de ambos, por qué no podría haber sido. Tenemos un hecho en concreto. Entonces, el argumento defensivo debe ceñirse, ¿no es cierto?, a contrarrestar o no valor al hecho en concreto, no qué tipo de vida o no haya tenido la víctima. En relación con eso, quería también agregar que así, yo decía, bueno, cómo nos juegan estos aprendizajes previos en un sentido para incorporar algunos elementos que no vienen al caso, como estos que vos decías, que esto de empezar a investigarle a la víctima en sus conductas sexuales a los fines de que quede claro el consentimiento, porque en realidad esto está sentado en el presupuesto compartido de que la mujer es propiedad de, y en Exacto, doctor. Esto está asentado en eso, y es por eso que esto que decías al principio, no es lo mismo la ofensa que significa ir más allá, ir contra la corporalidad de la mujer, que es propiedad de otro hombre porque está casada con que aquella que no lo es, entonces es de disponibilidad de cualquier otro. Exacto. Entonces, así como esto, sí entra en análisis que no teniendo que entrar, porque en realidad no viene al caso a los fines de poder indagar cuál fue la realidad del ánimo y de la voluntad de la persona a los fines de construir el consentimiento, sí, y muy eficazmente y con muchos argumentos en estas teorías clásicas, se recorta el hecho del contexto de vulnerabilidades y violencias sistémicas que las víctimas están acostumbradas, y todos nosotros estamos acostumbrados a que las víctimas, a que las personas que padezcan endémicamente todas estas vulnerabilidades, bueno, deban someterse a ello. Entonces, estas son las cuestiones que tendrían que entrar en el marco de análisis y que no están entrando en el marco de análisis, y por eso la violencia no se puede ver si no tiene efectos concretos como alguna lesión, e incluso existiendo lesiones, existen otras explicaciones
Exacto. para esas lesiones, en tanto, porque en definitiva lo más fuerte para esa comprensión es que el cuerpo de la mujer es disponible. De hecho, la Corte Interamericana ha señalado que la ausencia de lesiones no da cuenta que el abuso sexual no haya existido. Y fíjense cómo esto lo ha resaltado en un fallo, fíjense cómo eso esplende respecto de la doctrina clásica, porque la doctrina clásica nos exige eso, nos exige lesiones, o a ver, o qué debería haber hecho la víctima, debería haber sido, después del acto, debería haber salido corriendo con la ropa rasgada, y muchas víctimas no lo hacen y la denuncia no lo hacen inmediatamente, por temor, por miedo, por asedio, porque no quieren que sepan qué le está pasando. Entonces, eso es perspectiva de género, ponernos en el lugar de esa víctima y decir, a ver, eh, dejar de lado estas doctrinas clásicas o esto que hablábamos con los colegas recién, ¿no? Esas situaciones que se dan de, bueno, a ver, la invita a tomar algo, acepta. Ah, bueno, no, si ya está allí, ya que fuiste, o sea, si ya sabes lo que va a pasar. No, esos son mitos. Entonces, de alguna forma, la idea de esta charla y de tomar este tema así de manera cortita es de alguna manera ponerle voz a las mujeres y también comenzar a cada uno desde el área que le toque, ¿no es cierto? Como abogado, como defensor, como fiscal, como juez, a abrir un poco la cabeza cuando estamos frente a víctimas de este tipo de delito, de analizar si efectivamente hubo un ejercicio racional de la libertad o no, y tener en cuenta estas pautas que comenzaron al principio de las plaquitas de que el consentimiento es reversible, que el silencio no se presume, que se puede quitar el consentimiento en cualquier momento. Recordemos el tema del elemento subjetivo en este tipo de delitos, para propender obviamente a crear sentencias o fallos libres de estereotipos. ¿Mm? Te comparto ahora una consulta de alguien que está identificado como Jusma. Si después si en el chat me podés poner tu nombre, dice, ¿cómo inicio la investigación jurisdiccional sobre la cuestión procesal? Consulto. ¿Es excepcional este trámite? ¿Qué nos puede contar? Jusma, la investigación jurisdiccional está dirigida a los jueces por mal desempeño de sus funciones o por comisión de delito. No sé a qué, me parece que querés decirle la investigación penal preparatoria. Me gustaría que lo aclares. Bueno, hoy te voy compartiendo otra. Dice, en caso de reincidencia, ¿no sería importante tener en cuenta lo sucedido anteriormente? Por el ciclo de la violencia, atento a que las víctimas en la luna de miel levantan la denuncia y regresan, y después de un cierto tiempo vuelven a ser víctimas de violencia de género. Ah, mira, qué interesante. Se ve que es alguien que hizo todo lo de la ley Micaela, doctora, porque así estaba, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que lo estamos viendo desde el punto de vista penal. Vos me estás hablando de reincidencia y este caso de que la víctima ceda. Pasa que desde el punto de vista penal, ya tú sabes, cuando tú tienes una denuncia por delito de abuso sexual, por más que la víctima se retracte, ya el poder, o sea, ya el Estado hizo suya la cuestión. Entonces, en los delitos de abuso sexual no rige el tema de retractación de la víctima. Luego de eso, mientras tanto lo dejamos a Jusma, si a lo mejor está escribiendo para poder aclarar su duda. Marcia Andrea del Valle Cejas te dice, excelente doctora, siempre tan clara y precisa, aprendemos mucho de usted día a día. Marcia del Valle Cejas, sí. Después, Daniel. Gracias, Marcia. Miguel te dice, excelente disertación. Felicitaciones, te dice Luis Alberto Avellaneda. Gracias, Luis. Ahí está. No, Jusma. Bueno, Jusma es la doctora Lagoria. Si nos querés, sí, doctora. escribir Sí, alguna aclaración. Sí.
Sí, le consultaba porque No, la no entendí bien investigación hacia dónde se dirigía la pregunta de la doctora. No, sí, me parece que se refiere a no la sé si me IPP, pero puede por escuchar. ahí podría aclararle Ajá, si sirve claro. lo que sé. Doctora, ¿me puede Ah, el escuchar? doctor Vázquez Sí, que no le sé habla. si. Hola, hola, sí, no sé si puedo hablar. Hola, Doctora, no, yo hola, simplemente, hola. aprovechando ese espacio que queda ahí, que ellos Sí, puedan formular mejor la pregunta, me resultaba interesante en toda la temática que estamos hablando, más que todo, cómo en la gran mayoría de las denuncias que hace la víctima, y más específicamente cuando tiene una situación convivencial o de vínculo con su acusado, generalmente, entre los hechos que denuncia propia de la violencia, siempre está inmerso un hecho contra su integridad sexual. Y de qué manera, en la mayoría de los casos, o en muy pocos casos, se imputa el delito de abuso sexual, simplemente interpretando esto de decir, bueno, no, tengo que tener una prueba suficiente como en para efecto. poder valorar si hubo o no hubo consentimiento en el momento que ella dice haber sido víctima, supongamos, de un hecho de violencia sexual. Pasa mucho, Sí, se ve doctora. mucho, entonces Sí. quería saber si en su experiencia también le ha tocado ver ese tipo de cuestiones, porque creo que tienen que ver mucho con el consentimiento. Sí, 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 se ha tocado. Bueno, eso de que eso de que usted señala en las convivencias y que después vuelven y que tengan pruebas suficientes, sí, me ha pasado, bueno, ya tengo muchos años ahí, pero ha pasado el caso de que es un caso que el hombre ha sido condenado, era el padre biológico de una niña y también sostén de casa, ¿no? Sostén de hogar. Y en un momento determinado se acometió un hecho de abuso sexual con acceso carnal. Me acuerdo que lo denuncia la hija y en un momento ella se retracta, obviamente porque era su papá, porque era el sostén económico de que iban a vivir. Y no, la causa, o sea, es como le decía recién al planteo que hicieron, la causa, una vez que ya está en poder de fiscalía, no cesó por retractación y de hecho el hombre fue condenado a 9 años, creo, porque terminó confesando el hecho. Sí, sí. Hola, sí, no sé si puedo hacer la consulta en forma verbal. Hola, hola. Si me permite hacer la consulta en forma verbal. Sí, mi consulta es si la investigación del caso que estaba realizando la doctora la hizo la fiscalía o Y yo sí, bueno, yo ejerzo judicatura, pero si yo fuese fiscal, lo tomaría al hecho y la prueba suficiente la determinaría a partir de la pericia psicológica y un socioambiental para ver en qué condiciones vive esta víctima, más allá de que hayan sido esposos, generalmente las mujeres no denuncian, ¿no? O sea, se somete, sí, sí, no, eso yo creo no me ha pasado a mí por lo menos, ¿no? Gracias, doctor Vázquez. Alba, ahora, hola, ¿querés sí, que ahora, probemos si podemos escucharte? Si vos activás tu micrófono, bueno, probamos mi, si mi podemos consulta es, escucharte. mi Hay un consulta sonido es, en el fondo. sí, la consulta es si la investigación del caso que estaba relatando la doctora lo hizo la agente fiscal o ella como jueza de control de garantías, creo. Alba, mira, recién te empezamos a escuchar. Disculpa, ¿nos podrías reiterar la explicación? Mi consulta es sobre la investigación, si la hizo la fiscal o la hizo la juez. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo le va? Sí, La investigación, la IPP, se impone sí, por Código Procesal Penal que la hace la agente fiscal
ante un delito. Es el agente fiscal quien en los términos del Código Procesal Penal le inicia PPP ante el conocimiento de un delito. Yo lo que hago como juez de control de garantía es, teniendo en cuenta la investigación que realiza la fiscal, las oposiciones que realizan los abogados defensores, resolver en el caso de que se adopte una medida de coerción teniendo en cuenta el grado intelectual que estas medidas exigen, si corresponde que continúen o no, y si no corresponde a la medida de coerción, se hace requerimiento de elevación a juicio. Lo hace la fiscal también a esa, pero quien dispone si se eleva o no se eleva, si se dicta o no medidas de coerción, funciones del juez de control de garantía. Bueno, Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Alba, a usted. logramos. No nos venció la tecnología. Bueno, vamos cerrando entonces. Yo agradecerle nuevamente a todos y a todas la participación, a los que se encuentran en la plataforma, a los que nos han acompañado, a la gente de la Escuela de Capacitación que siempre nos acompaña muy paciente y generosamente asistiéndonos en todo lo que nos va, los problemas que vamos teniendo para que la tecnología no nos impida conectarnos. Así que yo invitarlos, que estén atentos a las publicaciones de marzo, porque bueno, se viene una agenda apretada y bueno, la posibilidad de que volvamos a encontrarnos en esta bimodalidad. Así que bueno, ya invitarles para muchos aplausos van apareciendo acá, manitos. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias y que descansen. Muchas gracias. Ah, la mierda.